Pues enseguida recibimos a Franco Machiavelli, analista de mercados, para ver qué pasa en esta cuádruple hora bruja. Pero antes, noticia de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, de nuevo escribiendo en las redes sociales, en Truth Social, y la mirada puesta en su palabra favorita, lo dijo en campaña, aranceles, luego la rebajó en el ritmo de preferencias, y el día clave, el 2 de abril, día de los aranceles recíprocos, y que bautiza, una vez más, preparándonos para ese gran día para él, dice que es el día de la liberación en Estados Unidos, recordando y apuntando que durante décadas Estados Unidos ha sido estafado, que han sido estafados y han sufrido los abusos por parte de todas las naciones del mundo, tanto de aliados, de amigos como de enemigos, y dice que ahora por fin es hora de que Estados Unidos recupere parte de ese dinero, de ese respeto y esa proclama, ¿no?, de que Dios bendiga a América, que Dios bendiga a los Estados Unidos. De nuevo Donald Trump en Truth Social, madrugando de nuevo y apuntando como ese va a ser el gran día, el 2 de abril, ese día de los aranceles recíprocos, ese día en el que entrarán a lo grande, su palabra favorita, los aranceles. Con todo esto vamos al análisis. Franco Machiavelli, muy buenos días, bienvenido a la lista de mercados, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva? Encantado de estar aquí, como siempre. Pues nosotros lo mismo, y más en esta jornada clave, cuádruple hora bruja, la primera del año, en medio de lo que está siendo intensidad continua en el mercado. ¿Cómo ves la jornada de hoy? ¿Cómo ves el momento del mercado? Bueno, pues relativamente positivo, ¿no? Podríamos decir, Eva, aunque suene raro porque venimos de bastante caída últimamente, pero parece como que el S&P 500 índices en general han estado haciendo suelo últimamente. No es un gran cambio estructural, sí que es verdad que estábamos diciendo que probablemente necesitábamos razones de peso para que todo ese giro estructural se pudiese sostener y mantener. Lo que sí es cierto es que hemos estado viendo que muchos fondos, sobre todo la parte de lo que vendrían a ser en este caso CTAs, han estado siendo compradores. Por otro lado, también hemos estado viendo minoristas que estuvieron también, en este caso, comprando la caída, ¿no? Entonces, estos factores, sumados probablemente a ese catalizador más importante que tendremos en el día de hoy, que es el vencimiento, como bien has mencionado, de la parte de opciones y futuros, ¿no?, de la parte de los derivados, es lo que probablemente más va a acabar definiendo la jornada, pero sí que es cierto que al menos en términos estructurales estamos empezando a ver algún giro puntual, ¿no? Sobre todo en la parte de máximos y mínimos que se van girando, no van siendo ya como antes, entonces el mercado está vigilando, está muy pendiente de todo esto. Si este rebote finalmente puede llegar a consolidar como algo más relevante, y sobre todo si este impulso tanto de las opciones del lado de los índices, como las opciones del lado de los ETFs, como las opciones del lado de lo que se llamarían single stocks, o sea, acciones individuales, van a ser capaces de mover o no el mercado. Es un buen volumen lo que va a expirar en el día de hoy, y esta imagen probablemente es la más importante, Eva, que es ese nivel spot de 5.675. Si nos damos cuenta, la comparativa es muy sencilla de interpretar, y lo que tenemos que hacer es comparar lo verde con lo azul, es decir, las opciones call contra las opciones put. Lo que esto significa es que hay bastante más acumulación de opciones call por encima de 5.675. Eso significa que si el precio va llegando a esa zona y van habiendo liquidaciones, lo que deben hacer es recomprar precisamente para cubrir ese call squeeze, como se le suele llamar. Y esto acabaría generando como una amplificación de movimientos al alza que probablemente nos hagan llevar el mercado un poco más arriba. Por eso que dentro del rebote que hemos estado viendo y con el catalizador de la parte de las opciones hoy, estaríamos vigilando mucho esto, porque estamos llegando también a los picos más altos de volatilidad estacional, que a partir de mitades de marzo tienden a descender, al mismo tiempo que a partir de la mitad de marzo, por lo general, el mercado ha tendido a remontar movimientos previos bajistas. Estamos en esa plena estacionalidad de la segunda mitad de marzo. Veremos si con esa bajada en términos de volatilidad sobre el S&P 500, sobre todo con el Liberation Day, que el mercado está mirando mucho esa parte a principios de abril, a partir de ahí ceda esa parte de la volatilidad, se combine con estas estacionalidades, y veremos si finalmente el mercado logra haber marcado suelo finalmente en marzo. Lo que ocurre es que a priori no hay un motivo de peso en esa narrativa de incertidumbre que lo pueda llegar a girar. Veremos si hay alguna cosita más que pueda llegar a decir Donald Trump. Ya sabemos que está moviendo mucho el mercado últimamente. Pero bueno, buen tono, sobre todo tras 4 semanas seguidas cayendo, ¿no, Eva? Puede que estemos finalmente ante una semana que por fin logre romper esa racha y cerremos en positivo. Ya veremos.
Y todo esto además, como dices, ¿no? Esperando a ver qué dice, porque va a decir Donald Trump. Decías, Franco, precisamente como nos encontramos en plena estacionalidad, ese medio mes del Ecuador del mes de marzo, pero además es una jornada clave de cuádruple hora bruja. Quería preguntarte, sobre todo de cara a enfrentar la jornada de hoy, sobre todo para ese intradía, de alguna manera, ¿dónde están los puntos de atención? ¿Dónde dirías ahora mismo que está el juego? Bueno, pues un poco cuando aquí probablemente sí que es cierto que hay que prestar atención a lo que vendría a ser niveles un poco más bien técnicos, ¿no? Porque claro, si digamos nos basamos únicamente en lo que es análisis macro, narrativas, fenomenal, pero todo eso luego hay que aterrizarlo, como bien comentabas ahora, Eva, en términos de lo que sería pues probablemente niveles intradía, ¿no? Sí que es cierto que vimos que más o menos desde el día 17 que empezó la semana, lo podemos poner de hecho con líneas verticales, a partir del punto que estamos comentando ahora fue cuando empezó la semana. Si nos damos cuenta, de momento es alcista por una cuestión puramente de máximos y de mínimos que, como decimos, va siendo creciente. Cuando tenemos una semana que por lo general ha arrancado siendo alcista en este caso, siempre se suele vigilar el bajo semanal, ¿no? O sea, se le suele llamar así, el punto más bajo de la semana, y por eso estaríamos hablando de que, sabiendo dónde estamos ahora, que es probablemente una parte un poquito más contractiva, que no parece estar teniendo mucho rumbo, hay que vigilar muy bien sesión intradía y sesión de la semana, ¿no? 5.600, 5.595 niveles clave, y a partir de ahí, si prestamos atención sobre todo a dónde estamos hoy, día 21. O sea, dos factores, Eva, básicamente. El bajo más bajo relevante de toda la semana, que sería ese nivel de 5.995, y luego, por otro lado, el bajo del día de hoy. Estaríamos hablando del bajo diario y del bajo semanal, 5.634. ¿Cómo se come todo esto? Pues con todo lo que hemos estado diciendo anteriormente, que se aguanten estos dos niveles. Mínimo el nivel diario, pero si se pierde el nivel diario, que al menos no se pierda el semanal. Ahí es donde vamos a estar hablando de que la fuerza relativa del mercado durante la semana fue alcista en términos semanales, negativa en términos diarios. Así un poquito ese chop final que no ayudó mucho. Pero estos dos niveles son clave si hablamos de intradía, si hablamos de la semana, sobre todo ante un contexto tan importante como un vencimiento de derivados, con esa volatilidad de fondo por parte de Donald Trump, con esa Fed que parece que le gustó al mercado, y eso que realmente revisaron a la baja crecimiento, revisaron al alza inflación, revisaron al alza desempleo, pero como el mercado es un adicto a los recortes de tipos, pues hemos estado viendo un poco el rendimiento hasta ahora, ¿no? Franco Machiavelli, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva, a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros llegamos al momento de cerrar este tiempo de Ponte